La historia de un perro agredido en un centro comercial llamado Cholito terminó dándole nombre a una ley que finalmente se ha convertido en algo tremendamente relevante para cualquiera que tenga mascotas o que incluso no teniéndolas debería comprender cuál es la profundidad de una iniciativa legal que fue promulgada esta semana y que tiene un impacto muy relevante en nuestra sociedad. Lo vamos a conversar con nuestras invitadas a partir de ahora. María José Uvilla, académica de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello, magíster en Etología Clínica y Bienestar Animal de la Universidad Complutense de Madrid. María José, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Está con nosotros también María Fernanda Yupet, directora de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián. Gracias, María Fernanda, por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. También está con nosotros Patricia Cocas, licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, magíster en Gestión Ambiental, fundadora de Pro Animal Chile, impulsora y además coautora de la Ley de Tenencia Responsable. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y Sandra Ponce de León, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Patricia, voy a comenzar contigo primero. La génesis de este proyecto, primero para entenderlo, ¿cuánto tiempo tardó? Porque finalmente vemos que la aprobación fue bastante unánime, pero entiendo que no es tan fácil. Yo no quiero que se vaya a malinterpretar, pero solamente lo voy a utilizar en la jerga animalística, ya que estamos en esto, arrear a los parlamentarios. Sí, es tremendamente difícil. O sea, aquí hay que pensar que los proyectos la gente no lo sabe, pero la tramitación sufre distintos trámites. Primer, segundo trámite, van a comisiones especializadas, vuelven a sala. Y la verdad que tú durante todo ese proceso de alguna manera tienes que controlar a más de 120 diputados, Que no 40 se te vaya a y tantos. desvirtuar el proyecto y convertirse en otra cosa. Y hay que pensar que pasó. Este proyecto en un minuto era un proyecto para legalizar en Chile la recolección masiva de animales y el exterminio. Entonces, imagina todo lo que costó, fueron más de 8 años de trabajo, transformarlo en un proyecto que se orienta en el control poblacional de manera ética y efectiva. Es decir, pilares como esterilización masiva de animales, educación en tenencia responsable, adopción, que la autoridad incentive la adopción por ley, nada más y nada menos, desincentive la reproducción descontrolada, un registro universal de mascotas y otra serie de artículos que la verdad logramos incluir, que son maravillosos, como que la ONEMI, por ejemplo, tenga que incluir en sus protocolos de rescate el rescate de animales, algo que en Chile estaba en tierra de nadie, siendo un país que estamos lleno de catástrofes. Eso por mencionar algunas cosas que tiene el proyecto. Te pregunto a ti, ¿te parece a ti un buen proyecto? Ya vamos a entrar en los detalles, pero en términos generales, en la primera parte de la conversación. A ver, es un proyecto lindo, pero es un proyecto de difícil aplicación práctica. Y ahí vamos a tener el principal problema. O sea, por ejemplo. Porque el proyecto es un proyecto muy bien pensado para ciudad, pero Chile es un país que es eminentemente rural más que urbano. O sea, y además está pensado en municipalidades que tengan recursos económicos para poder implementarlo. O sea, a mí no me cuesta imaginar la aplicación de este proyecto en Las Condes, en Vitacura, en Providencia. Me cuesta pensarlo en Cañete, me cuesta pensarlo en Colbún, me cuesta pensarlo en Chihuayante, porque tiene aplicación nacional. Entonces acá vamos a encontrarnos con distintas realidades. Algunas municipalidades que van a funcionar de manera espectacular y otras municipalidades que tienen carencias urgentes en tratamiento de personas que van a tener que postergar necesariamente por tema presupuestario, por un tema de dotación de personal, la aplicabilidad de esta ley. Te hago la misma pregunta también, María José. Entiendo que tú también tienes una opinión sobre este proyecto y hay cosas que te gustan y otras que no tanto. Sí, o sea, como médico veterinario y representando un poco a mis colegas de la universidad, del Colegio Médico Veterinario, por supuesto que estamos contentos con que se haya promulgado esta ley. Ya muchas personas estuvimos también involucradas en algún momento en mesas de trabajo y sabemos lo extenso que fue todo el proceso. Pero lo que hace un poco de ruido es que yo personalmente considero que la ley es bastante confusa en varios de los artículos. Por ejemplo, mezcla los 4 objetivos rectores de esta ley, tratan del bienestar y la salud de los animales, la salud pública, las obligaciones y derechos de los tenedores de animales y las responsabilidades por agresiones o daños que puedan causar los animales a otros. Entonces, si tú te fijas en los 4 objetivos, son objetivos sumamente grandes y que yo considero que van a ser poco alcanzables y se confunde un poco en qué realmente es el objetivo general de la ley. ¿Es proteger al animal o es proteger la salud pública o
¿Es proteger la reproducción? ¿Qué es? Entonces, desde esa parte, a mí personalmente me causa un poco de confusión y hay otros artículos que yo no comparto para nada. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el artículo de la clasificación de los perros potencialmente peligrosos. Yo en su momento, hace años atrás, estoy hablando de 8 o más años, di toda una fundamentación desde mi área, que es la etología clínica y el bienestar animal, de por qué consideraba que esto no era correcto de incluir. Explícale un poquitito, antes de pasarme al siguiente tema, me parece que es relevante porque ahí también hay una cierta confusión y además tiene mucho de mediático cuando se habla de cuáles son los perros peligrosos. A ver. Claro, o sea, mira, los que trabajamos en etología clínica nos dedicamos a la prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos conductuales en animales. O sea, venimos a ser como unos psiquiatras de animales. Y por supuesto que hay animales de cualquier raza, cualquier tamaño y cualquier edad que pueden manifestar un trastorno agresivo por diversos motivos, ya sean ambientales, de manejo, causas orgánicas, falta de socialización, estrés crónico, una serie de... ¿Hay algunos que sean más proclives a desarrollarlo que otros? No, de verdad que no. O sea, hay varios estudios a lo largo de los años, desde que se desarrolla la etología clínica, que han tratado como de clasificar, pero si uno hace un análisis crítico y extenso, digamos, de la evidencia científica, uno concluye que no. ¿Hay algunos que por su contextura propiamente tal pueden Esa ser es otra potencialmente cosa. más Esa es peligrosos otra si es que cosa. desarrollan esa, no sé si llama la patología, pero Claro. si es que desarrollan, digamos, esta realidad, porque, digamos, no es lo mismo que un perro de pequeño tamaño Sí. versus uno de gran tamaño y que tenga, no sé, una mandíbula que se encaja y que por lo tanto cuesta más abrirla si es que te llegara a morder, por ejemplo. Por supuesto que hay razas que tienen una potencia de mordida mayor a otras, pero tenemos que tener súper claro que una característica conductual inherente a la especie canina es la manifestación de agresividad en algún momento, porque es una herramienta que ellos utilizan como comunicación con sus pares, para defensa de ello, o puede ser por otros motivos, como te digo, trastornos patológicos. Te pregunto a ti, Sana, también primero en tu primer acercamiento, digamos, a esta ley. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te parece? Para ya empezar ahí a desmenuzar la de cada quien. Yo creo que va a tener especial relevancia aquí para la implementación de la ley y la dictación del reglamento. ¿Ya? Eso es clave. Porque, claro, eso Bueno, va a ser clave casi como en cualquier ley, sí, porque sabemos que las Igual que los leyes son recursos, un marco. como cualquier ley. O sea, Exacto, claro. falta de recursos. Tiene un marco general y que yo creo que coincide, ¿no es cierto?, con muchas de las opiniones que nosotros tenemos acá, y que ese reglamento va a tener, ¿no es cierto?, una gran misión, que es ir precisamente regulando la aplicación de estas reglas que aparecen muy, ¿no es cierto?, amplias, vagas en la ley. El reglamento tiene la misión de muchas veces aplicar, ¿no es cierto?, detallar, precisar esas vaguedades. Por ejemplo, en los mismos casos que estábamos conversando, ¿no es cierto?, fuera, antes del programa, que esto es una ley, claro, casi creada para dos tipos de animales. Uno, o sea, tenemos los perros y los gatos, Sí. ¿no es cierto?, que eso ya llama la atención, porque los animales que tienen, ¿no es cierto?, la condición de ser mascotas o de compañía, como se denomina, podrían ser mucho más amplios. Gracias por el punto, Sí. porque es una duda que he tenido todo el día que Sí. no he logrado resolver Sí. mirando, incluso leyendo el proyecto de ley. Cuando hablamos de mascota, estamos hablando de qué, no porque solo de perro y gato. Claro. no, está bien, Otras pero cosas. uno en su casa puede Claro. tener peces, puede tener Exacto. tortugas. Claro, pero la Por eso ley... el proyecto no habla solo Claro, de perros. pero la ley dice habla de animales de especial, compañía. claro, Lo que y pasa es que el especialmente enfoque dice, claro. fue, o sea, una cosa es lo que está en el texto Claro. y otra cosa es el espíritu de la ley, que está en la historia digna de la ley, que también Claro. ayuda a la interpretación. Sí. Una cosa es que en el texto se habla de animales de compañía, el enfoque fue hacia perro y gato porque es lo que existe Pero cuando se habla, mayoritariamente, se habla, pero perdona, también a Patricia, través del reglamento se puede incluir otros Sí. cuando animales. Eso es se lo que habla te de decía yo, esterilización claro. masiva, Sí. yo tengo que esterilizar a los peces que tengo en mi casa, esa es la duda. No, claramente, por eso te digo, ahí está el espíritu de la ley, el contexto y la historia de la ley. Y se discute caso a caso todos los artículos y ahí se menciona, por ejemplo, porque no puedes poner todos los artículos en el marco jurídico. No, claro, porque yo leí la ley, todos pero los detalles, pero eso está. a mí no me queda claro. Entonces digo, Claro. en el La reglamento, interpretación de la norma. en el reglamento Tiene que haber. va a quedar especificado porque viene alguien, Lógicamente. si deja un vacío legal, perfectamente podría decir, es que sabe qué pasa, es que los peces que tienen su pecera no están esterilizados. No, lógicamente. O sí, sea, todo. tenemos ahí Ahí. yo sé que eso puede sonar gracioso, pero claramente no lo es porque cuando estamos hablando de una ley en la que establece una serie de responsabilidades para el que tiene mascota, se puede encontrar, a lo mejor este puede ser un ejemplo excesivo, pero a lo mejor hay quien piensa que
no, con las tortugas no. Pero eso y sería, también, usando un dicho, sería como buscarle la quinta pata al gato. La verdad como que estamos hablando de mascota, capaz que se la busquemos. Claro, pero- porque la verdad es que eso, como te digo, esas dudas se resuelven en el fondo con el espíritu de la ley, la interpretación y además con los reglamentos. Las leyes demasiado abiertas, sin embargo, en Chile Pero ya hemos visto ojo, que dejan demasiado. esta ley no es muy abierta. Pero Todo lo contrario, la verdad es que se incluyó. Ya, déjame que termine el argumento que estaba que argumentando. Sí. Ya, perdona. Gracias. No, lo que sucede es que, claro, el reglamento va a ir acotando ciertas cuestiones que están especialmente reguladas en la ley. Por ejemplo, la ley habla de especialmente en animales, ¿no es cierto?, perros y gatos, especialmente, dice, no es exclusivamente, ¿no es cierto?, o acotado a ello. Pero en el tema, por ejemplo, esto de qué pasa en la ciudad y el campo, claro, efectivamente yo creo que la ley está mirando la necesidad que existe hoy día en los centros urbanos de regular, a lo mejor por salubridad pública también, ¿no es cierto?, el tema de la tenencia responsable animal. O sea, la tenencia responsable de animales no significa necesariamente tenerlos en las casas, etcétera, sino que también en la persona que abandona el animal, qué pasa con ese animal en la vía pública, abandonado, que también genera un problema de salud. Se supone que ahí va a haber También un hay sistema registro. para eso. Claro, Ya. y yo creo que ahí el reglamento también, porque acá el ministerio, hay varias instituciones, ¿ya?, que van a operar en esta parte Ministerio del reglamentaria. Interior, claro. El Ministerio del Interior va a tener una gran misión en el reglamento y en crear una serie de registros, etcétera, que seguramente vamos a hablar después. Pero también las municipalidades, después de este reglamento, tienen que dictar sus propias ordenanzas, que son los reglamentos Ya, municipales. déjame ir avanzando Entonces hay una algunas serie de cosas. regulaciones. ¿Qué es lo que es ahí. esterilización masiva? Si yo tengo mascotas en mi casa, ¿tengo que esterilizarlas? No necesariamente, lo que pasa es que los artículos apuntan a la esterilización obligatoria de los animales que son vendidos, entregados por un criadero o un centro de venta de animales de Porque, compañía. déjame... Esto, en todo caso, a mí me gustaría aclarar que esto ha generado, desde el día de la aprobación de la Cámara del Senado, un revuelo entre los médicos veterinarios. Mucho. Y Mucho. Déjame, para que podamos ir generando conversación, digo, porque... Sí. Una de las cosas que más me llamó la atención leyendo y preparando este tema es precisamente eso. Conversé con 3 veterinarios distintos en la tarde y los 3 me dijeron lo mismo. Si se venden cachorros, porque fundamentalmente cuando hablamos de perros, se supone que mientras más temprano el apego con el amo, mucho mejor, 2, 3 meses, la esterilización a esa edad es muy riesgosa. Lo que ocurre es que, mira, primero los criadores históricamente han vendido a los animales a edades muy tempranas, ¿ya? Pero no esterilizado. No esterilizado y desde el punto de vista conductual eso es muy perjudicial, vender a un animal muy temprano, porque pierde todas las capacidades que tiene de aprendizaje de conductas propias y naturales de la especie desde su madre. O sea, lo que tú dices de los 2 o 3 meses genera un apego con el ser humano, sí lo puede generar, pero el ideal sería que un animal no se separara de la madre, por lo menos no antes de la 8ª, 9ª semana de vida. Ya, pues eso son 3 meses. Sí, más, o idealmente más. ¿Por qué? Porque desde la 5ª semana de vida, tanto en la especie canina como felina, recién la madre empieza a enseñar a sus cachorros o gatitos aprendizajes que le van a servir para el resto Ya está de bien, la pero vida. 3 meses son 12 meses, o sea, son 12 semanas. O sea, Sí. digo, ya se cumpliría eso. Es que déjame ir a una cuestión profunda, más profunda. Sí. ¿Por qué vender mascotas esterilizadas? ¿Qué pasa con quien quiere efectivamente tener una mascota y que quiere efectivamente tener camadas de perros, que le Yo te gusta puedo la crianza? responder eso. A ver, ayúdame. Por ejemplo, hoy día en Chile se venden muchos animales silvestres, exóticos, como mascotas, y se venden esterilizados. Por ejemplo, lo que pasa con los hurones. La gente no puede reproducirlo, aunque yo quisiera tener descendencia de hurón. No, pues, porque si no, en vez de que las organizaciones estuviesen recogiendo animales, perros en las calles, estarían recogiendo hurones. Entonces, aquí también, es que hay que cambiar un poquitito el paradigma. Sí. Hay que cambiar el paradigma porque hay que entender que, bueno, podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos. Comprar animales de raza sin estar esterilizados, reproducirlos, regalárselo a un vecino, vender por internet, o se nos cruzó con un mestizo, lo tiramos a la calle porque no nos gustó. Podemos seguir haciéndolo así. Y vamos a seguir en esto en un país lleno de animales botados en las calles, sufriendo maltrato animal, con problemas de salud pública asociados a esto, a medioambiental, etcétera. O tenemos que entender que aquí hay que generar un cambio de paradigma. Ya, Es decir, solamente para despejar- estamos en una situación extrema ya en Chile. Para que- despejar la duda inicial. Yo tengo una mascota, no tengo que esterilizarla. Si tú tienes una mascota que adoptaste o tienes en tu casa actualmente, no es una No, obligación. no es una obligación para Nadie quienes te la va a tienen al obligar, día de como hoy. decían los criadores. Si es que alguien compra, si es que alguien la compra, va a venir esterilizada. Si es Exactamente. que yo la adopto
adopto o la recogí de la calle. ¿O la tenías de antes? No O la necesariamente. recogí de la calle, la recogí después de que la ley está funcionando, la tengo que esterilizar. Ya, porque esa era una gran duda que me la ha preguntado harta gente también Juan ahora Manuel, que pero estaba lo que tú reportando el tema. preguntaste que no se respondió respecto a la esterilización temprana, que se ha malinterpretado esto porque existe conocimiento de que los animales históricamente han sido vendidos antes de los 2 meses o a lo máximo a los 2 meses por parte de los criadores y los pet shops. Entonces, ¿qué puede ocurrir con la esterilización temprana? Un riesgo anestésico como en cualquier procedimiento quirúrgico en un animal tan joven, como puede pasar a una guagua versus compararlo con un niño más grande o una persona adulta. En un bebé existe mucho más riesgo anestésico, lo mismo ocurre en un gatito o un cachorro de menos de un mes, o sea, de menos de 1 mes y medio. Ya. Y otras cosas que han salido mucho son estudios que indican que existen ciertos riesgos fisiológicos con esterilizaciones tan tempranas. Ya Pero cuando ojo, la ley no nosotros- establece. Déjala que termine la encuesta, Desde el te pido, punto de por vista de la etología clínica, que es mi área, nosotros consideramos esterilización temprana a los 4 o 5 meses y desde el punto de vista conductual no se ve ninguna anormalidad conductual en el desarrollo. De hecho, muchas veces nosotros recomendamos dentro de las terapias conductuales la esterilización temprana, pero temprana entendiéndose 4 o 5 meses. Lo que está ocurriendo con este artículo, que los animales se van a tener que entregar esterilizados por la venta de los criadores, va a obligar, aunque no queramos, a que estos criadores esterilicen demasiado temprano para del punto de vista clínico veterinario. Otra cosa es la responsabilidad que tienen los propietarios de las mascotas, que ahora tienen un nivel de exigencia muchísimo mayor. Podemos entrar un poquito en ese debate porque los que nos están viendo hoy día, que tienen mascotas y que a lo mejor creen que lo están haciendo, me van a perdonar el chilenismo, digamos, la raja, a lo mejor lo están haciendo pésimo. Entonces creo que sería interesante también mirar qué cambios conductuales desde el punto de vista de la sociedad también vamos a empezar a experimentar con esta ley. Mira, a ver, esta ley trata algunos temas que son obvios. O sea, si tú sacas a tu perro a dar una vuelta, tienes que hacerte cargo de las heces de tu perro. Ya. O sea, eso hoy día está por ley en Chile, cuestión de que es de una especificidad que llama la atención. Ahora, por ejemplo, volviendo un poco a este tema de lo urbano versus lo rural, el tener perros que sean potencialmente peligrosos en el campo es normal, por el rol de acompañamiento que tienen estos perros. Una persona que tiene un perro potencialmente peligroso, hoy día tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. O sea, en el fondo, tener un perro en el campo es un lujo. O sea, van a poder pagarlo las personas que tengan mayor dinero, porque aquellos que no tienen el dinero suficiente no van a poder pagar este tipo de seguros de responsabilidad. O sea, cuando hablamos de que la calidad de criador lo tiene una persona que tiene 3 perras que puedan parir, eso en el campo es muy normal. Y para la venta, no sé, Sí. que cualquier persona que tenga 3 hembras y que se reproducen, el que está pensado en la venta. Pero ojo con lo que dice respecto a los animales potencialmente peligrosos. O sea, lo decía, nuevamente lo repito, ¿es eso o tenemos casos donde personas son atacadas y mueren por dueños irresponsables? Tuvimos un caso en Peñaflor, A ver, en una pero- situación rural, donde en una parcela, incluso fue una niña que conocía, aparecía en televisión, fue atacada por una jauría de perros, murió ella y su madre, y por la irresponsabilidad de los dueños en un contexto rural donde pasa esto. Entonces, aquí pero que hay hay que un entender tema- que hay que generar un cambio radical. María Y Fernanda. eso- Sí, pero hay un tema que acá hay que tener claro. Nosotros no legislamos para el caso particular. Ese es un tema de no entender la función de la ley. La ley se utiliza Es que para esto, casos el caso- Déjala, por caso- favor, que es que necesito que complete la idea y tengo todavía pendiente Sí. aquí. Por O sea, favor. hay un tema que tiene que ver con para qué nosotros legislamos. Nosotros no legislamos para educar, no es el rol de la ley educar, y no es el rol de la ley cambiar el mundo por un caso particular. O sea, está bien, hay casos que son emblemáticos y casos que muestran una problemática, la sacan a la luz y plantean la necesidad de legislar sobre un tema. Pero cuando estamos legislando no podemos pensar en el caso concreto, tenemos que pensar en la generalidad. Y no es la generalidad que los perros ataquen a la gente. ¿Cómo se trabaja en la educación responsable de mascotas? O sea, en la educación de tenencia responsable de mascotas, porque también suena, digamos, altisonante, pero, Sí. digamos, tratemos de aterrizarlo. No sé cómo se educa, digamos, a un dueño mascota. Bueno, eso va a ser una labor también del Ministerio de Educación, interviniendo coordinadamente con el Ministerio del Interior en el reglamento, ¿no es cierto? Y Claro. después las ordenanzas municipales. Nosotros sabemos que la educación hoy día está municipalizada y van a tener que canalizar de alguna manera en esos programas de educación el tema de la tenencia responsable. El tema de la tenencia responsable de mascotas o de animales de cuidado
como lo dice la ley, impone una serie de obligaciones a quienes, porque aquí estamos hablando, claro, de los animales, pero también Patricia decía, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de las personas, de los dueños, de los tenedores, de los poseedores de estos animales? Eso es lo que hoy día yo creo que es más importante de tomar en cuenta para una política pública educacional en tenencia responsable. O sea, pensarnos obligados a prestarle ciertas atenciones a nuestras mascotas para que también esas mascotas no provoquen un daño después a terceros. Ese es el tema. Hay un registro que se tiene que crear de mascotas, ¿no es cierto? Sí, un registro universal para todas las mascotas. ¿Cómo funciona ese registro? Es decir, si yo tengo una mascota, tengo que incorporarle un chip, tiene que llevar una cadena, ¿cómo tengo que identificarla? Bueno, eso ¿Cómo ya es el se está registro? haciendo. Ojo que la ley no se ha hecho para casos particulares. O sea, esto se ha hecho con estudios detrás en torno a la cantidad de mordeduras, ataques que existen en Chile, el costo que genera para el Estado, etcétera. Y yo no coincido contigo en que las leyes no son para educar. Yo creo que al revés. Las leyes son las que están enfocadas a educar y esta ley lo hace, lo incorpora a la educación. Y el registro se va a hacer a través de un microchip subcutáneo, de manera que sea absolutamente identificable el dueño de ese animal, para tener un control nuevamente sobre el dueño. Va a ser como una especie de patente en el fondo. Claro, el sistema de pago es que tú te vas a tener que inscribir en el municipio instala en el animal este microchip, va a ser gratuito, ya se está haciendo incluso de manera piloto o con el Ministerio del Interior, y eso lo que persigue es, en el fondo, poder tener un gran diagnóstico en Chile, que no lo tenemos, sobre la cantidad de animales, en qué situación veterinaria están esterilizados, no están esterilizados, y además si el animal, por ejemplo, deambula en la calle, ataca a una persona o genera problemas, o un dueño irresponsable se lo puede sancionar. O está en la calle, o está en la calle O simplemente. abandonado, o por ejemplo, perdido. Tú a través de esto puedes identificar al dueño. Eso es algo que hoy día no existe. Si yo no lo inscribo en los plazos que se establezcan en el reglamento, ¿estoy afecto a sanciones? No hay plazo. Bueno, el reglamento Sí, pues por eso va a digo, determinar cuando se establezcan en el plazos. reglamento, pero hay sanciones. Sí, hay sanciones. Hasta Perfecto. 30 En el caso, por ejemplo, específico de los animales, de los perros, que tienen esta condición especial, ¿no es cierto?, de ser, ¿no es cierto?, más peligroso, hay una sanción incluso monetaria de multa de hasta 700.000 pesos en el caso de que no lo inscriba, ¿no? y lo encuentren Deambulante. María José, este es un tema, pues, yo sé que puede sonar un poco rara la pregunta, pero a lo mejor no es tan raro. ¿Qué se establece como mascota y qué se establece como un animal que no es de mascota? Te lo digo porque, aunque parezca, digamos, inusual, yo conozco, por ejemplo, una mujer que tiene una gallina de mascota y que la tiene de mascota, y para ella es su mascota, no tiene perro, no tiene gato, es una mascota. Califica una gallina como mascota. ¿Qué animales califican o no? Yo tenía un vecino que tenía una llama. O una araña. Claro, o una araña. Un toro, o una iguana, o un erizo. No, pues yo tenía un vecino que tenía una llama y de hecho se la comió un perro. Los Pensaba animales... que era el mío, pero el mío... Los animales de compañía Comían. son animales que están, en la definición correcta, es un animal que está bajo el cuidado y supervisión constante de un ser humano y que aloja en la vivienda de ese ser humano y que ese ser humano satisface sus necesidades. Pero, por ejemplo, en ese caso, una vaca también calificaría, entonces. O sea, los animales exóticos que Fernanda o Sandra decían que quedan un poco fuera de la ley, no son animales domésticos, ¿no es cierto? Porque los animales domésticos se dividen en animales de compañía, perros y gatos, animales de granja, todos los animales de producción, y por otro lado tenemos las mascotas no Perfecto. tradicionales, digamos, que son los animales Lo que incluye, por ejemplo, insectos o, qué sé yo, o arañas, reptiles. reptiles. peces. Perfecto. Esto también está entonces incorporado en esta discusión. Pero la comunidad de veterinarios que se dedican a los animales exóticos están bastante preocupados porque ellos también sienten que no está explícito el tema de los animales exóticos y que obviamente van a quedar todas estas cosas definidas con los reglamentos, pero hay muy pocos especialistas en animales exóticos en nuestro país, entonces para redactar reglamentos coherentes en ese aspecto debiesen incorporarse en estas redacciones estos profesionales competentes. Una última cosa, para completar la última ronda, cuando se habla de tener una mascota de forma responsable, ¿se supervisa, se exige, es obligatorio? No tengo idea, por ejemplo, que el tratamiento de mascotas se haga a través de clínicas veterinarias o de veterinarios, porque hay montones de casos de personas que jamás llevan a un perro al veterinario, nunca, ni para chequeo, ni para vacuna, ni para controles.
Ahora, de hecho, esa es una de las obligaciones que establece la ley. Dentro del cuidado que establece la ley es el tratamiento veterinario básico. Por lo tanto, efectivamente, todas estas personas que no están acostumbradas a llevar a sus animales domésticos a veterinario van a tener que hacerlo. Y de hecho eso también, el tema de los veterinarios dentro de la normativa es bastante interesante, porque hoy día las locaciones en que se vendan mascotas tienen que tener veterinario, los criadores tienen que tener acceso a un veterinario, por lo tanto se va a encarecer la posibilidad de acceder a mascotas por el mercado formal que no sea de adopción. Absolutamente. Perfecto. Ya, despejado. La idea es desincentivar, precisamente. Claro. O sea, una de las cosas que se planteó en la discusión de esta ley es que el que no pueda tener, no debe tener. Ya. El que no puede mantener, Ya, yo perfecto. diría. ¿Qué pasa También. mantener. O darle los mantiene cuidados, una la- mascota Sí. de un gran tamaño en un lugar muy reducido, como lo hemos visto tantas veces, perros de mayor tamaño en pequeños departamentos? Claro. Eso Podría es, ser calificado como un abuso. claro, por lo Podría tanto, ser podría una calificado como un tenencia abuso. irresponsable. Claro. Podría Eso ser incluso tenencia maltrato responsable, animal. no darle el cuidado necesario en todo tipo de aspectos, salud, higiene, ¿no es cierto?, condiciones mínimas de estabilidad emocional, etcétera, porque también hay que pensar, o sea, aquí no se está hablando de, por eso yo decía, insistía mucho, estamos hablando de las obligaciones del dueño, del poseedor o del tenedor del animal. Eso significa tenencia responsable de animales. Y después decimos, ¿qué animales? ¿No es cierto? Estos que uno tiene de compañía, etcétera. Pero la mirada, a mi gusto, de la ley está hacia la persona. Y después para el buen trato o el buen vivir, el buen estar de un animal. ¿Cómo se Entonces, ahí tú fiscaliza combinas. eso? Porque estoy Sí. pensando en Esa personas es la que también complicación. alimentan muy deficitariamente a sus mascotas. Sí. A lo mejor por falta de recursos, otras veces por incomprensión, creen que los animales comen una vez al día, porque les dan el alimento que no les corresponde. O sea, ¿y cómo fiscaliza uno eso y Ahí sabe? está el problema. Es Mira, complejo, ese es el pero problema. el sistema está armado como para que los municipios sean los que fiscalicen en terreno. Exacto. O sea, van a haber distintos estamentos, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, en torno a temas sanitarios, pero los municipios a través de fiscalizadores y todas las multas que se cursen por temas de tenencia responsable, que es lo que se conversaba, van a beneficio municipal. Y al mismo tiempo, esos recursos van a tener que ser incorporados a implementar la normativa. Un incentivo para que el municipio fiscalice más, María José. El problema de esos fiscalizadores es que cumplir todas las necesidades de tenencia responsable de los animales, que son necesidades no solamente físicas, de visitas al veterinario, eso es más fácil de evaluar, porque tú pides, el fiscalizador puede solicitar el carnet sanitario del animal y ver si Registro de está vacunas, al día con claro. sus vacunas, con su tratamiento antiparasitario, puede revisar si la comida que se le está dando al animal es acorde a sus necesidades fisiológicas, el estado de desarrollo, Sí. etcétera. Pero evaluar, por ejemplo, el bienestar integral de un animal que tiene 3 dimensiones, no lo podemos olvidar. La dimensión física, la dimensión mental y la dimensión natural. La dimensión natural y la dimensión mental que involucran despliegues de conductas propias de la especie, reconocimiento de conductas anormales, reconocimiento del estado emocional que está viviendo ese animal en un momento determinado, en una situación o contexto determinado, eso no existen la cantidad de profesionales capacitados en nuestro país para realizarlo, porque los médicos veterinarios lamentablemente todavía no estamos formados en esa área y los que nos hemos Interesante este formado punto. y los que nos hemos formado en esa área todavía somos un grupo menor que, por supuesto, aunque nos contratara una municipalidad para hacer ese tipo de fiscalizaciones, no daríamos No darían abasto. Y No yo hay- te, no hay te digo esto porque yo trabajo como perita del Ministerio Público hace muchos años en casos de maltrato animal y siempre cuando acudimos a un peritaje vamos con un veterinario clínico experto en esas especies y va un etólogo clínico a evaluar el estado mental de los animales, porque el veterinario general no tiene las capacidades para realizar ese tipo de evaluaciones. Entonces, no es un tema menor, o sea, la tenencia responsable es un tema que abarca mucho más que una correcta alimentación o un correcto estado sanitario. ¿Cuándo debería estar el reglamento? 6 meses. 6 meses. Y 7 meses para la ordenanza. Pero claramente esto es, o sea, en relación a lo que escucho, es un desafío. O sea, aquí estamos partiendo muchas áreas de la nada. Ni siquiera hay la cantidad de veterinarios suficiente, asociaciones, sociedades privadas para cubrir la cantidad de esterilizaciones que se deben realizar. Entonces, esto es algo que va a tener que movilizar en el fondo al país completo
y que va a generar muchos cambios. Y efectivamente es un enorme desafío. Y como plantean ustedes también, el cómo se redacte ese reglamento puede Así ser es. clave, Sí, definitivamente. No, y además cómo se Sí. puede implementar, porque cuando nosotros escuchamos esto de que las multas se van a aplicar para la misma finalidad de la ley, la verdad es que las multas se van a los fondos municipales y el alcalde determinará Luego, ¿en qué se gasta? ¿En qué esa se plata? No, la ley determina específicamente que debe gastarlo en En Chile no se- implementar en Chile no la se norma. pueden asociar impuestos específicos a programas específicos. Pero la verdad es que la ley así lo Sí, pero establece. la Constitución lo prohíbe, por lo tanto, la ley... Pero pasó no- el Tribunal Constitucional y Sí, no, No está dijo bien, nada. pero, pero no se- después no se hay puede otro tipo de asociar, no se puede revisiones asociar. constitucionales. Si O sea, mañana si en el caso si el concreto alcalde se lo quiere hace, usar para mejorar la plaza, lo puede hacer, porque está establecido así en el funcionamiento Sí. impositivo en Chile, de cómo se utilizan los recursos presupuestarios. Pero bueno, eso va a ser otro tema. Por eso que es un tema de las ordenanzas también y de la ley de rentas municipales, porque acuérdate que hay una ley de rentas municipales. Y Y yo de creo la que ley eso de va a tener que presupuesto regular precisamente el destino de esos fondos. Ahora, efectivamente, cuando llegan esos fondos a las municipalidades, como decías tú, va a incentivar a la municipalidad a crear unidades propias, ¿no es cierto? Yo creo que es un A riesgo acomodo, también pero de que eso las es... municipalidades también sean sancionadas si es que no están cumpliendo Pero lo que a claro. ellos les compete. Y recuerdo que cualquier modificación en la orgánica municipal, por ejemplo, en la creación de una unidad especializada, tiene que ir al Congreso Nacional y tramitarse una ley orgánica constitucional, porque es una modificación a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Tremendo con un avance. quórum. Hubo varios artículos que se votaron precisamente como orgánico son constitucional, Claro, claro. tienen carácter orgánico Exacto. constitucional porque le da atribución a los municipios. Exacto. etcétera. Y ellos a los siempre jueces de policía pidieron- local, y Claro. ahí hay todo un problema. Tremendo avance en la ley, ¿Sí? increíble. Yo creo que es momento para que las personas que tienen mascotas empiecen a estudiarlo un poquitito más. Este programa ha tratado de, en esta media hora y un poco más, de despejarle esas dudas, pero espero que además a quienes les importa, quienes tienen mascotas o quienes no se sientan capacitados para poder cumplir con lo que la ley ahora les va a exigir, asuman y por lo tanto entreguen esos animales a tiempo para no encontrarnos después con un problema todavía incluso mayor. A las 4 les quiero agradecer por su tremendo aporte. Muchísimas gracias por haber participado de esta conversación en esta parte del día Gracias. pública. Gracias a Que estén muy usted. bien. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. La muerte del vocalista de Linkin Park será lo que nos va a ocupar al regreso de comerciales. Espérenos que ya estamos con ustedes.